Muy buenas noches, nos encontramos con Paola Sánchez, a quien le vamos a realizar una pequeña encuesta sobre la crisis de 1999. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, dime qué te puedo ayudar. Ok, la primera pregunta sería ¿qué edad tienes? 49 años, voy a cumplir 50 este año. ¿Cuál es tu profesión? Ingeniera en administración de empresas. ¿En qué trabajas actualmente? Trabajo este momento en el BIES, en la coordinación de fondos complementarios. ¿En qué estado laboral te encontrabas durante la crisis de la dolarización? Trabajaba en un banco privado. Este banco lastimosamente por la crisis misma cerró, entró en un proceso de liquidación, pero era empleado privado. Ok. ¿Qué impacto importante tuvo en su vida la crisis de la dolarización? Fue bastante impresionante. Primero que nada, yo trabajaba justo en la tesorería de una institución financiera a la que hago referencia. Eh, Todos los días teníamos que tratar de conseguir recursos para cubrir lo que era el encaje y la liquidez del banco. Después vino ya la parte más difícil, que era enfrentar y afrontar, dar la cara a los clientes, explicarles obviamente qué es lo que estaba pasando. Nosotros como institución financiera no conocimos de esta situación, sino como la mayoría de ecuatorianos a través de la cadena nacional en la que se informaba que iba a haber un feriado bancario, que los bancos iban a estar cerrados por una semana, que empezaba la dolarización y eso fue, o sea, un shock para todos, un shock a nivel emocional, a nivel personal, a nivel profesional, pero así fue muy feo, muy impactante. Ok. ¿Cuál considera usted que fue la mayor consecuencia de la dolarización y por qué? Yo pienso que hubieron cosas negativas y positivas. Positivas, si bien es cierto, el índice de inflación por el que atravesaba el país era totalmente incierto. Tú amanecías, en ese tiempo, a nosotros tener una moneda propia, dependíamos mucho de lo que era el dólar, entonces de la demanda y de la oferta. De repente tú amanecías con un dólar de $1,000 y a las 2 de la tarde que se cerraba el mercado bursátil tenías a $5,000, al otro día empezaba en 10,000. Se empezó a cotizar mucho lo que son las tasas de los interbancarios, operaciones a corto plazo. Eh, entonces, yo te puedo decir que fue positivo en el sentido de que tuvimos algo de estabilidad. Negativo fue porque el valor o el tipo de cambio al que se hizo esta conversión afectó a todos. Imagínate tú recibir, en un día tenías 25,000 sucres y al otro día tenías $1. En mi caso, por ejemplo, mi sueldo llegó a ser 4 veces menos de lo que yo ganaba cuando estaba en Sucres. Luego se hizo un ajuste, sí, pero económicamente todos nos vimos afectados. Eh, fue fuerte la economía del país hasta llegar a un ajuste. No teníamos claras cómo eran las reglas del juego y por ende creo que la situación de cerrar las instituciones financieras fue en cierto modo adecuado para no provocar una fuga de capitales, pero mucha gente llegó hasta el suicidio por esto. Llegó a quitarse la vida porque vio que todos sus ahorros de un día para otro perdieron total, perdieron todo, o sea, perdieron todo porque no representaba lo que en algún momento ellos pensaron que iba a ser su respaldo contra lo que fue el dólar. Ok. ¿Cuál es una similitud entre la crisis de la dolarización y la crisis del COVID-19? A ver, yo no sé si es que voy a decirte algo correcto para mi forma de ver. Eh, el tema es la situación económica del país, ¿no? Con la dolarización nosotros tuvimos muchos negocios cerraron, sí, porque deudas, negocios se vieron afectados por este cambio. El COVID a nosotros nos afectó porque tuvimos que cerrar y la economía se paralizó, pero el comercio, lo que es el país en sí, en actividades importantes como era alimentación, el tener recursos para abastecer a la sociedad no se vio afectada. En cambio, con la dolarización nosotros vimos que un pan pasó de valer
no sé, se me ocurre 10,000 o 1,000 sucres, ya no valía nada porque ni siquiera eso representaba el 0,0001% frente a lo que es el dólar. Entonces, similitud, yo creo que fue más bien la inestabilidad que se pudo haber presentado o dado en el país por la incertidumbre, pero para mí son dos cosas totalmente diferentes. Okay. ¿Y cuál sería una diferencia? Una diferencia, la actividad productiva siguió. Tú aprendiste a vivir, a trabajar, a estudiar desde tu casa, desde tu lugar protegido. Entonces, lo que tú dejaste fue de producir fuera. Se vio afectada lo que es, para mi forma de ver, todo lo que es el negocio informal. Los negocios de calle, esos se vieron afectados porque tú tenías la obligación de quedarte encerrado en tu casa para no enfermarte, no morirte. En cambio, en la crisis de la dolarización, lo que pasó es que te obligaron a cerrar todo y no tenías claro cómo debías manejar la situación, porque la parte económica, si bien es cierto, tenía lineamientos que se habían dado a través de una cadena nacional, no era la realidad que se vivía el día a día. Entonces tenías que esperar a ver qué era lo que iban a dar de precios, bases, o cómo se iba a formalizar lo que es los negocios y precios, porque no es lo mismo hablar de $1 que de un sucre. Entonces, obviamente, los negocios tenían que afrontar esa situación y ver cómo se iban a abastecer en materias primas para poder seguir produciendo, para poder seguir vendiendo y para poder seguir teniendo una utilidad, una rentabilidad o funcionando un negocio en sí. ¿Cuál cree usted que ha sido la crisis más difícil de superar entre las dos mencionadas? Es que, como te digo, para mí no es algo similar, porque otra vez vamos a lo mismo. Si bien es cierto, tú dejaste de hacer tu actividad diaria normal, pero seguías recibiendo un sueldo. En muchos negocios sí, para tratar de compensar el que esté encerrado, se bajó el sueldo, pero seguías recibiendo un sueldo que tú sabías que $1 valía $1. En cambio, en la otra situación, un sucre, no, como te digo, un sucre no era igual a $1. Entonces, ¿cuál fue la situación más difícil de afrontar? Yo pensaría que fue la dolarización. La dolarización fue mucho más difícil porque nos tomó a todos sin tener un piso, sin saber cómo reaccionar o cómo tus ahorros, tus créditos, tu vida cambió de repente, o sea, ya te dio una vuelta, un giro de 180 grados. Ok, y por último, suponiendo que fuera posible, ¿qué medida preventiva le hubiera gustado tener ante estas crisis en su economía? Frente al dólar, yo creo que se tomó muy tarde la decisión de hacer esta conversión. Ya la inflación del país se fue de las manos. Yo creería que si se hubiese hecho un análisis mucho más profundo, hubiese sido más, no hubiese sido la relación 1 contra 25,000. Yo creo que sí se pudo haber hecho algo un poco más bajo. Los análisis macros lo demuestran. Los análisis macros demuestran que nosotros el tema del tipo de cambio fue demasiado alto. Entonces yo sí creo que se pudo haber hecho algún tipo de análisis o un poco más de reflexión para que no exista esta crisis económica. Y respecto al COVID, yo creo que eso afectó al mundo entero. Ninguno estuvimos preparados. El mundo entero no estuvo preparado. Las potencias mundiales no estuvieron preparados para esto. Yo creo que en algún momento todos pensamos que iba a ser una gripe pasajera o que iba a ser algo que no iba a ser tan trascendente como lo que fue. Algo que me hubiese gustado prevenir tal vez es saber que podía afectarnos de tal manera que pudimos habernos preparado para que mucha gente no muriera. Eso sería todo. Muchas gracias. A ti.